Sabes que algo no está bien, pero no encuentras la salida. Sientes que las paredes se cierran y el miedo, la tristeza y la confusión parecen invencibles. Hoy te quiero decir algo muy claro: no estás solo en esa lucha. Hay una mano poderosa, llena de amor y compasión, que está lista para sacarte de esa oscuridad. Si te has sentido atrapado en la desesperación, este es el momento en que todo puede cambiar. Déjame llevarte por un camino donde descubrirás que hay esperanza, paz y fuerza disponibles para ti. Lo que estás a punto de escuchar tiene el poder de transformar tu vida, así que quédate conmigo, porque juntos vamos a salir de esa desesperación que sientes. Antes de comenzar con este poderoso mensaje, quiero invitarte a que tomes un momento y dejes un comentario con la frase: Dios, en ti confío. Esa declaración no solo es una muestra de fe, sino un paso hacia la esperanza y la paz que estás buscando. Así que escribe: Dios, en ti confío, y deja que esas palabras comiencen a transformar tu corazón mientras te sumerges en lo que está por venir. Versículo 1, Isaías 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo nos habla sobre una de las promesas más reconfortantes para los que se sienten débiles o desanimados. En medio de las dificultades de la vida, nos invita a esperar pacientemente en Dios, una espera que no es pasiva, sino una de confianza activa. Al esperar en Él, no solo estamos demostrando nuestra fe, sino que también estamos permitiendo que Dios trabaje en nuestras vidas. Es fácil caer en la desesperación cuando enfrentamos problemas que parecen no tener solución. Pero Dios nos asegura que aquellos que esperan en Él renovarán sus fuerzas. Al igual que las águilas, nuestras energías se renuevan. El vuelo del águila es poderoso y majestuoso, lo que simboliza la fortaleza que Dios nos otorga cuando confiamos en Él. A veces sentimos que nuestras fuerzas están agotadas, que no tenemos más para dar, pero este versículo nos recuerda que Dios está dispuesto a darnos las fuerzas necesarias para continuar. La fatiga emocional, física y espiritual no tiene la última palabra cuando ponemos nuestra confianza en el Señor. Él nos eleva por encima de las circunstancias, como las águilas que surcan los cielos por encima de las tormentas. El cansancio que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas no es solo físico. Muchas veces es un agotamiento emocional, una sensación de estar al límite. Sentimos que no podemos seguir adelante, que las luchas son demasiado grandes. Sin embargo, Isaías 40, versículo 31, nos asegura que Dios puede renovar nuestras fuerzas. Él no solo nos da el descanso que necesitamos, sino que nos ofrece la capacidad de continuar, de superar las dificultades que nos enfrentan. Nos llama a confiar, a esperar con paciencia y fe, sabiendo que Él no nos dejará caer. Este versículo también es un recordatorio de que la desesperación puede ser vencida. Vivimos en un mundo lleno de desafíos y es fácil caer en la trampa de la desesperanza cuando las cosas no salen como planeamos. Pero cuando recordamos las promesas de Dios, encontramos la fortaleza para seguir adelante. Dios nos promete que no importa cuán oscuras parezcan las circunstancias, Él estará allí para levantarnos, para darnos las fuerzas necesarias para seguir avanzando. Como las águilas que vuelan alto por encima de las tormentas, Dios nos eleva por encima de nuestras circunstancias. Esperar en Dios no significa simplemente sentarse y esperar que las cosas mejoren por sí solas. Es una espera activa, una confianza en que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. Es recordar que aunque nuestras fuerzas humanas se agoten, las fuerzas de Dios son inagotables. A través de esta espera, nos fortalecemos espiritualmente, aprendemos a depender completamente de Él y nos damos cuenta de que nuestras luchas, aunque difíciles, son temporales.
Dios tiene un propósito en todo lo que enfrentamos, y cuando aprendemos a esperar en Él, descubrimos que nuestras fuerzas son renovadas de maneras que nunca hubiéramos imaginado. Versículo 2. Salmos 34, versículo 17. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. En este versículo, el salmista David nos recuerda que Dios está siempre atento al clamor de sus hijos. No importa cuán profundas sean nuestras angustias o cuán atrapados nos sintamos por las circunstancias de la vida, podemos estar seguros de que Dios nos escucha. Este es un consuelo poderoso para aquellos que están pasando por momentos de desesperación. Cuando el mundo parece desmoronarse a nuestro alrededor y no encontramos una salida, podemos confiar en que Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que también actúa para liberarnos de todas nuestras aflicciones. Este versículo no promete que no enfrentaremos dificultades o que nuestras vidas serán libres de problemas, pero nos asegura que cuando clamamos a Dios, Él está presente y escucha. Para el justo que vive buscando agradar a Dios, hay una paz en saber que no está solo en sus luchas. El salmista nos invita a clamar con confianza, con la certeza de que nuestro Dios no es un Dios distante o indiferente, sino uno que se involucra en nuestras vidas, trayendo consuelo y liberación cuando más lo necesitamos. En esos momentos de angustia es fácil sentir que nuestras oraciones no llegan a ningún lugar, que Dios está lejos. Sin embargo, Salmos 34, versículo 17, nos asegura que Dios está cerca de los que lo buscan, de aquellos que se acercan a Él con sinceridad y fe. A veces, la respuesta no llega de la forma en que esperamos, pero este versículo nos recuerda que Dios está obrando, incluso en medio del silencio, para liberarnos en el momento adecuado. El hecho de que Él escuche y actúe es un recordatorio de su amor constante y su compromiso con aquellos que le son fieles. La liberación que Dios promete no siempre es inmediata o visible desde nuestra perspectiva, pero siempre es perfecta en su tiempo. Este versículo nos invita a perseverar en la oración, a seguir clamando, porque sabemos que Dios está atento a cada palabra que pronunciamos. Y aunque las angustias pueden parecer abrumadoras, debemos recordar que nada es demasiado grande para nuestro Dios. Él tiene el poder de liberarnos, de darnos paz en medio de la tormenta y de guiarnos hacia un lugar de descanso y seguridad. El clamor de los justos no cae en oídos sordos. Dios, en su infinita sabiduría y amor, escucha y responde. Puede que no siempre entendamos su forma de actuar, pero podemos confiar en que siempre tiene el bien de sus hijos en mente. Esta confianza en Dios es lo que nos permite enfrentar las dificultades con esperanza, sabiendo que Él está trabajando activamente para traer paz y liberación a nuestras vidas. El llamado a clamar con confianza, sabiendo que Dios nos escucha y está actuando, es un recordatorio constante de que, aunque las circunstancias puedan ser difíciles, Dios siempre está presente, listo para liberarnos y darnos la paz que tanto anhelamos. Versículo 3, Mateo 11, versículos 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En este poderoso pasaje, Jesús nos extiende una invitación personal a acudir a Él cuando estamos abrumados por el peso de la vida. Este llamado no es solo para los que enfrentan problemas físicos, sino para aquellos que llevan cargas emocionales y espirituales. Jesús promete un descanso que va más allá de lo físico. Es un descanso profundo, una paz interior que el mundo no puede ofrecer. El mensaje de Jesús en estos versículos es claro: no tenemos que llevar nuestras cargas solos. Él no solo reconoce que estamos trabajados y cargados, sino que ofrece una solución definitiva a nuestras luchas internas.
En lugar de intentar resolver nuestros problemas con nuestras propias fuerzas, nos invita a entregarle nuestras cargas y aprender de él. Jesús describe su yugo como fácil y su carga como ligera, lo que significa que caminar con él no añade peso a nuestras vidas, sino que lo aligera. Es un alivio que no encontramos en ninguna otra fuente. En medio de la desesperación, este versículo nos recuerda que el alivio y el descanso verdaderos no provienen de soluciones temporales o superficiales, sino de una relación íntima con Jesús. Él mismo es el descanso para nuestras almas atribuladas. No es una solución rápida o un escape temporal de nuestros problemas, sino una transformación total de cómo enfrentamos la vida. A través de su mansedumbre y humildad, Jesús nos muestra cómo llevar nuestras cargas de una manera diferente, no con la ansiedad y el agotamiento que el mundo nos impone, sino con una paz que solo Él puede proporcionar. El descanso que Jesús ofrece no es una ausencia de problemas, sino una presencia de paz en medio de ellos. Al llevar su yugo, aprendemos a vivir con una dependencia total en Él, confiando en que Él tiene el control de nuestras circunstancias. El yugo, que en tiempos antiguos se utilizaba para unir a dos animales de trabajo, aquí simboliza la unión con Jesús, quien lleva la mayor parte del peso por nosotros. En lugar de luchar solos, estamos caminando junto a Él, quien nos guía y nos fortalece en cada paso del camino. La promesa de descanso para nuestras almas es algo que todos anhelamos, especialmente en un mundo lleno de estrés y preocupaciones constantes. Jesús nos asegura que en Él encontraremos ese descanso, un descanso que no depende de lo que podamos hacer, sino de lo que Él ya ha hecho por nosotros. Nos invita a aprender de su carácter manso y humilde, mostrándonos que la verdadera fortaleza se encuentra en la humildad y la sumisión a su voluntad. Al aceptar su yugo, experimentamos la libertad y el alivio que solo Él puede dar. En definitiva, este pasaje es un recordatorio poderoso de que no tenemos que enfrentar las cargas de la vida por nuestra cuenta. Jesús nos llama a acercarnos a Él, a dejar nuestras preocupaciones a sus pies y a encontrar el descanso que tanto necesitamos en su presencia. Versículo 4, Salmos 94, versículo 19. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Este versículo nos revela una verdad fundamental sobre cómo Dios actúa en medio de nuestra ansiedad y desesperación. Cuando nuestras mentes están llenas de preocupaciones, pensamientos confusos y emociones abrumadoras, el consuelo de Dios no solo disipa el dolor, sino que también trae alegría. Es una transformación profunda que solo puede provenir de su amor y gracia. En los momentos en que la ansiedad parece ser más fuerte que nuestra paz, es fácil sentirse perdido y sin esperanza. Las preocupaciones se multiplican y nuestro corazón se llena de inquietudes que nos roban la tranquilidad. Sin embargo, este versículo nos recuerda que Dios, en su infinita bondad, tiene el poder de calmar esas tormentas internas. Él no solo ofrece un alivio pasajero, sino que su consuelo es tan poderoso que puede transformar el dolor en gozo. Nos muestra que Dios no nos deja solos en nuestras angustias, sino que nos llena de su paz. Este consuelo divino no es simplemente una sensación de alivio superficial. Es un cambio profundo en nuestro interior que transforma la forma en que vemos nuestras circunstancias. La angustia que antes nos pesaba es reemplazada por una alegría que solo puede provenir de Dios. Esta es la promesa que encontramos en Salmos 94, versículo 19, que en medio de nuestros pensamientos más oscuros y ansiedades más profundas, Dios está allí, listo para consolarnos y alegrar nuestras almas. Cuando experimentamos la ansiedad, a menudo buscamos soluciones rápidas o respuestas inmediatas para sentirnos mejor.
Pero este versículo nos enseña que el verdadero consuelo no proviene de las soluciones temporales del mundo, sino de la presencia constante de Dios en nuestras vidas. Él es quien nos sostiene cuando nuestros pensamientos nos abruman y es quien nos devuelve el gozo cuando todo parece perdido. Su consuelo no solo calma nuestras mentes, sino que transforma completamente nuestro ser, llevándonos de la desesperación a la alegría. Es importante reconocer que la ansiedad y la angustia son parte de la experiencia humana. Todos, en algún momento, enfrentamos situaciones que nos hacen sentir abrumados. Pero lo que diferencia a aquellos que confían en Dios es que saben a dónde acudir cuando esas emociones surgen. En lugar de dejarnos consumir por el miedo o la desesperación, podemos acudir al consuelo de Dios, sabiendo que Él tiene el poder de restaurar nuestra paz y darnos una alegría que sobrepasa cualquier entendimiento. La paz que Dios ofrece es tan profunda que no solo disipa nuestros temores, sino que reemplaza la angustia con gozo. Este cambio no es algo que podamos lograr por nuestras propias fuerzas, sino que es un regalo de Dios para aquellos que confían en Él. Así que cuando la multitud de pensamientos ansiosos inunda nuestro corazón, podemos descansar en la promesa de que Dios nos consolará y alegrará nuestras almas, brindándonos una paz y un gozo que solo Él puede dar. Versículo 5. Filipenses 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Este versículo nos enseña una verdad profunda sobre cómo enfrentar la preocupación y la desesperación. Pablo nos insta a no afanarnos por nada, a no dejarnos consumir por la ansiedad o el miedo. En lugar de tratar de resolver todas nuestras preocupaciones por nosotros mismos, debemos llevar nuestras peticiones a Dios a través de la oración. Es en este acto de confiar en Él que encontramos el alivio que necesitamos. La preocupación y la desesperación suelen caminar juntas, atrapándonos en un ciclo de incertidumbre. Nos encontramos tratando de controlar cada aspecto de nuestras vidas, temiendo lo que pueda suceder y buscando soluciones inmediatas. Sin embargo, Pablo nos recuerda que no estamos llamados a vivir de esa manera. La verdadera solución a la desesperación no se encuentra en nuestros propios esfuerzos o en intentar controlar cada resultado, sino en llevar nuestras cargas a Dios. Él tiene el control total y perfecto de nuestras vidas y sabe exactamente lo que necesitamos, incluso antes de que se lo pidamos. Este versículo también subraya la importancia de la gratitud. Cuando presentamos nuestras peticiones a Dios, no lo hacemos desde un lugar de queja o desesperanza, sino con acción de gracias. Esta actitud de gratitud nos ayuda a recordar todas las veces que Dios ha sido fiel en el pasado y nos da la confianza de que seguirá siendo fiel en el futuro. Aunque no siempre entendamos sus caminos o sus tiempos, podemos confiar en que Él está obrando a nuestro favor. Al agradecerle, incluso en medio de nuestras dificultades, estamos demostrando nuestra fe en su capacidad para manejar lo que nos preocupa. Pablo no dice que nuestras preocupaciones desaparecerán automáticamente, pero nos asegura que al presentarlas a Dios en oración, estamos entregándolas a alguien que tiene el poder de transformarlas. Este acto de rendición nos libera de la carga de tratar de resolver todo por nosotros mismos y nos permite descansar en la paz de saber que Dios está a cargo. No se trata de ignorar nuestras dificultades, sino de enfrentarlas con la confianza de que no estamos solos en nuestras luchas. La oración y el ruego, como menciona Pablo, son nuestras herramientas para combatir la preocupación. En lugar de dejar que el miedo y la ansiedad gobiernen nuestras vidas, podemos elegir confiar en Dios. Cada vez que nos sentimos abrumados, podemos acudir a Él en oración, sabiendo que Él nos escucha y que se preocupa profundamente por nosotros. No hay problema demasiado grande ni demasiado pequeño para que lo llevemos ante Él. Esta es la promesa de Filipenses 4, versículo 6.
que al presentar nuestras peticiones con fe y gratitud, podemos dejar nuestras preocupaciones en las manos de un Dios que nos ama y que está más que dispuesto a intervenir en nuestras vidas. Al final, la clave está en confiar en Dios completamente. Cuando intentamos resolver todo por nuestra cuenta, terminamos abrumados, pero cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios, encontramos paz. Él tiene el control y sabe lo que necesitamos. A través de la oración, el ruego y la gratitud, podemos enfrentar cualquier situación con la confianza de que Dios está con nosotros, guiándonos y proveyendo en todo momento. Versículo 6. Isaías 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La Biblia nos exhorta a esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:3. ¿Cómo has promovido la unidad y el amor en tu círculo de convivencia? Reconocer y resistir estas tácticas del enemigo es esencial para mantenernos firmes en la fe. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para guiarnos y fortalecernos, y es nuestra responsabilidad estar atentos y vigilantes para no caer en sus trampas. ¿Estás preparado para identificar estas tácticas y resistirlas con la ayuda de Dios? La fuerza de la oración. La oración es una de las herramientas más poderosas que tenemos a nuestra disposición, pero muchas veces subestimamos su poder. Jesús, siendo el Hijo de Dios, se retiraba frecuentemente a orar, buscando en la soledad una conexión más profunda con el Padre. Esto nos enseña que si hasta Jesús necesitaba de esos momentos de oración, ¿cuánto más nosotros? La oración es como una línea directa con Dios, una oportunidad para compartir nuestras alegrías, tristezas y desafíos. Más que hablar, orar es también escuchar, esperar la dirección divina en cada paso que damos. ¿Has dedicado tiempo para hablar con Dios diariamente, fortaleciendo esta conexión esencial? La oración no es solo un ritual, es una práctica transformadora que moldea nuestra vida espiritual. Cuando oramos, no solo estamos pidiendo a Dios que nos ayude, sino también permitiendo que Él nos moldee. Es en este espacio sagrado donde el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones, renovando nuestra mente y dándonos la fuerza para enfrentar las batallas espirituales. Imagina a una persona que enfrenta un problema financiero. Al orar, no solo busca una solución, sino que también recibe paz y sabiduría para manejar la situación. La oración tiene el poder de transformar lo imposible en posible. ¿Has experimentado ese poder en tu vida? Además de ser un momento para buscar respuestas, la oración es una forma de resistencia contra las fuerzas del mal. En la guerra espiritual, nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. Y la oración es el medio por el cual accedemos a esa fuerza. En Efesios 6:18 se nos instruye a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Esto nos muestra que la oración es un arma que debemos usar continuamente, sin cesar. Cuando sientes que las tentaciones o dificultades son demasiado grandes, ¿recuerdas buscar refugio en la oración? Ella puede ser tu defensa más fuerte contra cualquier ataque. La oración también nos da discernimiento. Cuando estamos en comunión constante con Dios, nos volvemos más sensibles a su voz y dirección. Esto es vital en la guerra espiritual, donde la línea entre el bien y el mal puede ser fácilmente distorsionada por las mentiras del enemigo. Piensa en cómo Salomón pidió sabiduría a Dios para gobernar Israel. Él reconocía que sin la orientación divina sería imposible tomar las decisiones correctas. De igual manera, al orar, pedimos a Dios que ilumine nuestros pasos y nos dé claridad para tomar decisiones que honren su nombre. ¿Has buscado ese discernimiento en tus oraciones?
Uno de los mayores desafíos para muchos es mantener una vida de oración constante. Las prisas del día a día, las distracciones e incluso el cansancio pueden alejarnos de este hábito tan importante. Sin embargo, necesitamos recordar que la oración no tiene que ser algo complicado o prolongado. Puede ser una conversación simple y directa con Dios, en cualquier lugar y en cualquier momento. Como un amigo que siempre está disponible para escuchar, Dios está siempre listo para escucharnos. ¿Qué tal comenzar a integrar la oración en tu rutina diaria, ya sea al despertar, al conducir o antes de dormir? Pequeños momentos de oración pueden tener un gran impacto. Por último, la fuerza de la oración está en su simplicidad y profundidad. No necesitamos palabras elaboradas ni grandes gestos. Lo que importa es la sinceridad de nuestro corazón. Dios conoce nuestras necesidades antes de que las pidamos, pero Él desea que nos acerquemos a Él confiando en su bondad y poder. La oración es lo que nos mantiene conectados con Él, especialmente en los momentos más difíciles. ¿Y tú, cómo has cultivado tu vida de oración? ¿Has experimentado el poder transformador que puede traer? Control de los pensamientos. Nuestros pensamientos son el campo de batalla donde la guerra espiritual se libra con más intensidad. Muchas veces subestimamos el poder que tienen para moldear nuestras acciones y nuestro destino espiritual. Pensamientos de miedo, duda y desánimo pueden rápidamente alejarnos de Dios, creando una barrera entre nosotros y su voluntad. La Biblia nos instruye a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. 2 Corintios 10:5. Lo que significa que necesitamos aprender a dominar nuestra mente y alinear nuestros pensamientos con la verdad divina. ¿Te has preguntado cómo tus pensamientos diarios están impactando tu vida espiritual? Controlar los pensamientos es una tarea que exige vigilancia constante. Nuestras mentes son bombardeadas diariamente por mensajes que pueden desviarnos de la voluntad de Dios, ya sea a través de los medios de comunicación, de las conversaciones que tenemos o incluso de nuestros propios miedos e inseguridades. Para combatir esto, necesitamos renovar nuestra mente continuamente con la palabra de Dios, como está escrito en Romanos 12:2. Una forma práctica de hacer esto es meditar diariamente en versículos bíblicos que refuercen la verdad de Dios para nosotros. ¿Has experimentado comenzar el día con una meditación sobre las promesas de Dios? Esto puede cambiar toda tu perspectiva. Los pensamientos negativos pueden instalarse como una plaga si no tenemos cuidado. Comienzan pequeños, tal vez como una duda sutil, pero pronto crecen y toman control de nuestra mente, afectando nuestras emociones y decisiones. Es importante reconocer estos pensamientos tan pronto como surgen y confrontarlos con la verdad de Dios. Por ejemplo, si surge un pensamiento de incapacidad, recuerda Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Reemplazar un pensamiento negativo por una verdad bíblica es una de las maneras más efectivas de mantener el control sobre tu mente. ¿Has practicado esto en tu vida diaria? La batalla por el control de los pensamientos es, en esencia, una batalla por nuestra fe. Cuando permitimos que pensamientos de duda y miedo gobiernen nuestras mentes, estamos permitiendo que el enemigo gane terreno en nuestras vidas. Por otro lado, cuando llenamos nuestras mentes con pensamientos de fe, esperanza y amor, estamos construyendo una fortaleza espiritual que nos protege contra los ataques del enemigo. Esto no es algo que sucede automáticamente, requiere esfuerzo consciente y disciplina. ¿Qué tal comenzar a practicar esto? Tal vez manteniendo un diario de oración donde puedas escribir y reflexionar sobre los pensamientos que necesitas alinear con la voluntad de Dios. Además,
El control de los pensamientos también impacta directamente nuestra salud emocional y espiritual. Pensamientos de rencor, envidia o resentimiento pueden envenenar nuestra alma y alejarnos de la paz que Dios desea para nosotros. Por eso, es esencial examinar constantemente lo que estamos permitiendo que ocupe nuestra mente. Recuerda lo que está escrito en Filipenses 4:8. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Has hecho este filtro mental? Finalmente, controlar los pensamientos no es solo una cuestión de evitar lo negativo, sino también de cultivar lo positivo. Dios nos llama a tener una mente renovada, enfocada en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales. Colosenses 3:2. Esto significa que, además de resistir los pensamientos que nos alejan de Dios, debemos buscar activamente llenar nuestra mente con aquello que nos acerca a Él. Leer la Biblia, orar e incluso escuchar alabanzas son maneras prácticas de mantener nuestra mente enfocada en Dios. ¿Estás dispuesto a asumir el control de tus pensamientos y entregarlos completamente a Dios? Vigilancia espiritual. La vigilancia espiritual es un término que muchos conocen, pero pocos practican con verdadera dedicación. Estar espiritualmente vigilante significa estar siempre alerta a los ataques sutiles del enemigo y a las influencias que pueden desviarnos del camino de Dios. La Biblia nos advierte en 1 Pedro 5:8, «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Esta vigilancia no es una tarea pasiva, exige proactividad en nuestra vida de fe, donde debemos estar atentos a lo que entra en nuestros corazones y mentes. ¿Has estado vigilante en tu caminar espiritual? La falta de vigilancia puede llevarnos a caer en trampas espirituales que podrían haberse evitado si hubiéramos estado más atentos. Piensa en la tentación como un ladrón que intenta entrar en tu casa. Si sabes que está al acecho, no dejarás puertas y ventanas abiertas. De la misma manera, en nuestra vida espiritual, necesitamos estar atentos para no dejar brechas que el enemigo pueda usar para atacarnos. Esto significa examinar constantemente nuestras actitudes, pensamientos y relaciones, buscando siempre alinearlos con la voluntad de Dios. ¿Te has examinado regularmente para identificar estas posibles brechas? La vigilancia espiritual también implica estar alerta a las sutilezas del mundo que nos alejan de Dios. No siempre el peligro es obvio. Muchas veces viene disfrazado de algo inofensivo, pero que poco a poco nos desvía de la fe. Un ejemplo de esto puede ser la influencia de las redes sociales, donde pasamos tanto tiempo que dejamos de lado la oración y la lectura de la Biblia. No es que las redes sociales sean intrínsecamente malas, pero el exceso y el contenido que consumimos pueden convertirse en una distracción peligrosa. ¿Has considerado cómo pequeños hábitos cotidianos pueden estar minando tu vigilancia espiritual? La oración es una aliada poderosa en el mantenimiento de nuestra vigilancia espiritual. Jesús nos exhortó en Mateo 26:41 a velar y orar para no caer en tentación. La oración nos mantiene conectados con Dios y sensibles a su dirección, ayudándonos a discernir entre lo que es correcto e incorrecto. Además, nos fortalece para resistir los ataques espirituales y nos da sabiduría para tomar decisiones que honren a Dios. Estar en constante oración es como tener una línea directa de comunicación con el cielo, donde podemos buscar ayuda y protección en cualquier momento. ¿Cómo has utilizado la oración para fortalecer tu vigilancia espiritual? Además de la oración, la vigilancia espiritual exige una postura de humildad y dependencia de Dios.
Reconocer que no podemos librar esta batalla solos nos mantiene dependientes del Espíritu Santo, quien nos guía y protege. Cuando somos autosuficientes y confiamos solo en nuestra propia fuerza, nos volvemos vulnerables a los ataques del enemigo. Sin embargo, cuando nos colocamos bajo la protección de Dios y buscamos su orientación en todo, estamos verdaderamente vigilantes. ¿Has confiado plenamente en Dios para proteger y guiar tu vida espiritual? Por último, la vigilancia espiritual no es algo que practicamos de vez en cuando, sino una disciplina diaria. Es como un centinela que nunca abandona su puesto, siempre atento a los movimientos a su alrededor. Esta constante atención nos mantiene seguros y firmes en la fe, listos para resistir cualquier ataque que venga contra nosotros. Recuerda, la vigilancia espiritual no se trata solo de protegerte a ti mismo, sino también de ayudar y proteger a quienes te rodean. ¿Estás dispuesto a mantenerte vigilante y ayudar a otros a hacer lo mismo? Confianza en Dios. La confianza en Dios es el ancla que nos mantiene firmes en medio de las tormentas de la vida. Cuando todo a nuestro alrededor parece estar desmoronándose, es esa confianza la que nos da paz y seguridad. Es entender que, independientemente de las circunstancias, Dios está en control y tiene un propósito para todo. El salmista expresó esto perfectamente en Salmos 46:10. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Esta quietud no es una ausencia de acción, sino una entrega confiada en las manos de Dios, sabiendo que Él cuida de nosotros. ¿Y tú has confiado en Dios incluso en los momentos más desafiantes? Confiar en Dios no significa que todo será fácil o que no enfrentaremos dificultades. De hecho, es precisamente en los momentos de mayor tribulación cuando nuestra confianza es puesta a prueba y fortalecida. Así como Abraham, que confió en Dios, incluso cuando fue llamado a sacrificar a su hijo, somos desafiados a confiar cuando las cosas parecen imposibles. Esa confianza nos permite ver más allá de las dificultades y creer que, incluso en el caos, Dios está obrando para nuestro bien. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios incluso cuando todo parece ir en contra? La confianza en Dios también transforma la manera en que lidiamos con los desafíos diarios. Cuando confiamos plenamente en Dios, no somos fácilmente sacudidos por las adversidades. En cambio, mantenemos la paz, sabiendo que Dios tiene un plan mayor. Un ejemplo práctico de esto se puede ver en la manera en que manejamos el dinero. En lugar de desesperarnos por dificultades financieras, confiamos en que Dios proveerá, así como Él alimenta a las aves del cielo. Mateo 6:26. Esa confianza nos libera del miedo y nos permite vivir con más libertad y alegría. ¿Cómo has practicado esta confianza en Dios en las áreas más desafiantes de tu vida? Otro aspecto importante de la confianza en Dios es la paciencia. Muchas veces queremos respuestas y soluciones inmediatas, pero Dios obra en su tiempo, que no siempre es el nuestro. Confiar en Dios significa esperar con paciencia, sabiendo que Él no se retrasa y que sus promesas se cumplen en el momento correcto. Un ejemplo clásico de esto es la historia de José, quien esperó años antes de ver el plan de Dios realizarse en su vida. Durante ese tiempo, permaneció fiel y confió en que Dios estaba en control, incluso cuando las circunstancias eran adversas. ¿Has ejercido paciencia mientras esperas el cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida? Además, confiar en Dios también nos lleva a tener una perspectiva diferente sobre los desafíos. Cuando confiamos, vemos las dificultades como oportunidades para ver a Dios obrar de maneras sorprendentes. En lugar de desesperarnos, nos llenamos de esperanza, sabiendo que Dios puede transformar cualquier situación. Como escribió Pablo en Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto cambia por completo la forma
en que enfrentamos los desafíos diarios. ¿Has visto las dificultades como oportunidades para que Dios obre en tu vida? Por último, la confianza en Dios es un testimonio poderoso para quienes nos rodean. Cuando los demás ven nuestra fe inquebrantable en medio de las dificultades, son inspirados a buscar esa misma confianza. Nuestra vida se convierte en un reflejo de la fe que tenemos en Dios, y esto puede impactar a aquellos que están perdidos o desanimados. Confiar en Dios es más que una creencia, es una forma de vivir que trae paz, esperanza y un profundo sentido de seguridad. ¿Y tú? ¿Estás listo para vivir esta confianza en Dios y ser un ejemplo para los demás? Autoridad espiritual. La autoridad espiritual es uno de los dones más poderosos que recibimos como seguidores de Cristo, pero muchas veces no percibimos la magnitud de esa autoridad. Jesús confirió esta autoridad a sus discípulos y, por extensión, a todos los creyentes. Él dijo: «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Lucas 10:19. Esta autoridad nos permite enfrentar las fuerzas espirituales del mal con confianza, sabiendo que estamos revestidos de poder divino. Pero, ¿estamos ejerciendo esta autoridad en nuestra vida cotidiana? Ejercer la autoridad espiritual no significa actuar con arrogancia o presunción, sino con humildad y fe. Es saber que no estamos luchando con nuestra propia fuerza, sino con la fuerza de Dios que habita en nosotros. Cuando enfrentamos desafíos, ya sean espirituales, emocionales o físicos, podemos declarar la victoria de Cristo sobre esas situaciones, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Un ejemplo práctico de esto puede ser cuando oramos por sanidad o por liberación en nuestras vidas o en la vida de otros. Al invocar el nombre de Jesús con fe, estamos utilizando la autoridad que Él nos dio. ¿Has ejercido esta autoridad espiritual con confianza y fe? La autoridad espiritual se activa por la fe, y cuanto más nos profundizamos en nuestro caminar con Dios, más entendemos y aplicamos esta autoridad. La oración es uno de los medios más poderosos para activar esta autoridad, como lo demostró Jesús al expulsar demonios y sanar enfermos. Él nos dio el ejemplo para que podamos seguir sus pasos y hacer las obras que Él hizo, y aún mayores. Juan 14:12. Esto no significa que seamos infalibles, sino que en Cristo tenemos poder para superar los obstáculos espirituales que enfrentamos. ¿Crees que puedes, por la fe, ejercer esa autoridad en el nombre de Jesús? Además, es esencial estar conscientes de que esta autoridad no es algo que conquistamos por mérito propio, sino un don que recibimos por la gracia de Dios. Esto nos mantiene humildes y dependientes de Dios en todas las situaciones. Cuando estamos conscientes de nuestra autoridad espiritual, no somos intimidados por las circunstancias o por el enemigo. En cambio, enfrentamos las adversidades con valentía y confianza, sabiendo que Dios nos capacita para vencer. Recuerda que David derrotó a Goliat no porque fuera el más fuerte, sino porque confiaba en la autoridad que Dios le había dado. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios y ejercer la autoridad espiritual que Él te ha dado? La preparación espiritual es fundamental para ejercer esta autoridad de manera eficaz. Esto implica una vida de oración constante, lectura de la palabra y ayuno, que nos fortalecen y nos mantienen conectados con Dios. Cuando estamos espiritualmente preparados, reconocemos rápidamente las tácticas del enemigo y usamos nuestra autoridad para resistirlas. La armadura de Dios, descrita en Efesios 6, es una representación de esta preparación. Cada pieza de la armadura es esencial para protegernos y equiparnos en la batalla espiritual. ¿Te has preparado espiritualmente para enfrentar las batallas con la autoridad que Dios te ha dado?
Por último, la autoridad espiritual no es solo para nuestra protección, sino también para que podamos ayudar y liberar a otros. Cuando ejercemos esta autoridad en el nombre de Jesús, podemos orar por los enfermos, liberar a los oprimidos y traer el reino de Dios a la tierra. Este es el llamado de todo creyente, ser un instrumento de Dios para manifestar su poder y amor al mundo. Al ejercer tu autoridad espiritual, no solo fortaleces tu propia fe, sino que también impactas a quienes te rodean, mostrándoles el poder transformador de Dios. ¿Estás dispuesto a usar tu autoridad espiritual para bendecir y ayudar a otros? El papel del sufrimiento. El sufrimiento es una parte ineludible de la vida, pero en lugar de ser solo una carga, puede ser uno de los mayores instrumentos de transformación espiritual que Dios usa en nuestras vidas. Así como el oro es refinado en el fuego, Dios usa las adversidades para purificarnos y moldearnos a la imagen de Cristo. Esto no significa que Dios nos cause sufrimiento, sino que Él permite que pasemos por ciertas dificultades para que podamos crecer y madurar espiritualmente. En Romanos 5:3-4, Pablo nos enseña que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia, carácter aprobado, y el carácter aprobado, esperanza. ¿Has notado cómo las dificultades que enfrentaste en el pasado contribuyeron a tu crecimiento espiritual? Es a través del sufrimiento que muchas veces somos llevados a un punto de total dependencia de Dios. Cuando todo parece ir bien, es fácil caer en la trampa de la autosuficiencia, pensando que podemos manejar las cosas por nuestra cuenta. Pero es en los momentos más difíciles, cuando nos sentimos perdidos o impotentes, que realmente nos volvemos a Dios en busca de ayuda. Estos momentos de dolor nos recuerdan que somos limitados, pero que servimos a un Dios ilimitado, que siempre está dispuesto a fortalecernos. Como Pablo, podemos decir, cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. ¿Has permitido que tu dolor te lleve a una mayor dependencia de Dios? Además, el sufrimiento nos enseña a ser más compasivos y empáticos con los demás. Cuando pasamos por nuestras propias batallas, ganamos una nueva comprensión y sensibilidad hacia las luchas ajenas. Es por eso que muchas veces aquellos que han sufrido profundamente son los que mejor saben consolar y ayudar a los demás. Dios usa nuestro sufrimiento para capacitarnos para ser instrumentos de su amor y gracia en la vida de otras personas. En 2 Corintios 1:4, Pablo habla sobre cómo Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Has considerado cómo tu propio dolor puede ser usado por Dios para ayudar a otros? El sufrimiento también nos enseña a valorar más las bendiciones de Dios. Cuando todo va bien, podemos fácilmente dar por sentado las cosas buenas en nuestras vidas. Sin embargo, cuando enfrentamos dificultades, comenzamos a apreciar más profundamente cada momento de paz, cada respuesta de oración y cada acto de bondad divina. Es en los momentos de escasez que aprendemos la verdadera gratitud, no solo por lo que tenemos, sino por quién es Dios. Como Job, que después de tanto sufrimiento declaró, «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Job 42:5. Podemos descubrir una nueva profundidad en nuestra relación con Dios a través del sufrimiento. ¿Has encontrado motivos para ser agradecido incluso en las dificultades? Por último, el sufrimiento es un proceso de refinamiento que nos prepara para los planes mayores que Dios tiene para nosotros. Así, el salmista clama a Dios para que termine con la maldad de los inicuos, aquellos que persisten en el mal y actúan en contra de la voluntad de Dios. Es un llamado desesperado, un anhelo de ver el fin de la opresión, la injusticia y la maldad que corrompen la vida de muchas personas.
Al pedir que acabe ahora la maldad de los inicuos, hay un deseo de ver la manifestación del poder y la justicia divina que es capaz de erradicar todo lo que es contrario a su santidad y amor. La frase «mas establece tú al justo» refleja la esperanza y la confianza de que Dios no solo es capaz de erradicar la maldad, sino que también tiene el poder de fortalecer y establecer a aquellos que buscan vivir conforme a su voluntad. Ser establecido por Dios significa ser apoyado, afirmado y sostenido por su gracia y poder. Es un recordatorio de que, aunque el mal pueda parecer dominante, Dios está trabajando activamente para asegurar que los justos no solo sobrevivan, sino que prosperen bajo su protección y cuidado. El versículo también nos da una importante lección sobre la naturaleza de la justicia de Dios, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Dios no solo ve nuestras acciones externas, sino que examina lo más profundo de nuestro ser. Él conoce nuestras intenciones, pensamientos y motivaciones. Esto significa que su juicio es absolutamente perfecto e imparcial. No se deja llevar por apariencias ni por lo que otros pueden ver. Él sabe lo que realmente hay en nuestro interior. Esta realidad es tanto un desafío como un consuelo, ya que nos invita a vivir con sinceridad y rectitud, sabiendo que Dios valora la verdad que hay en nuestro corazón. La idea de que Dios prueba la mente y el corazón también implica que Él usa nuestras circunstancias y desafíos para revelar nuestro verdadero carácter y para purificar nuestras intenciones. En medio de la adversidad, Dios saca a la luz lo que hay dentro de nosotros, permitiéndonos ver nuestras debilidades y áreas que necesitan ser transformadas por su gracia. Al hacerlo, Él nos da la oportunidad de crecer, de fortalecernos y de acercarnos más a su voluntad. Este versículo nos recuerda que Dios es un juez justo que no se complace en la maldad y que siempre actuará para defender a los que buscan su justicia. Aunque el mal parezca prevalecer, podemos estar seguros de que Dios está en control y que su justicia se manifestará en su tiempo perfecto. Él no solo destruirá la maldad, sino que también establecerá a aquellos que son justos y que buscan vivir de acuerdo a su voluntad. Dios nos llama a confiar en su justicia y a vivir con la certeza de que al final el bien siempre triunfará sobre el mal. Mientras esperamos que Dios actúe, podemos estar seguros de que Él está probando y fortaleciendo nuestro corazón, preparándonos para el propósito que tiene para nosotros. Al vivir en integridad y justicia, demostramos que confiamos en el Dios que conoce nuestra mente y nuestro corazón, y que, en su infinita sabiduría, siempre hace lo correcto. Dios es justo y fiel, y su justicia no fallará. Él conoce nuestro corazón y nuestras luchas, y en su momento acabará con la maldad y establecerá a aquellos que le siguen con un corazón sincero y humilde. Versículo 14, Hebreos 10:30. Porque conocemos al que dijo, «Mía es la venganza, yo daré el pago», dice el Señor, y otra vez, «El Señor juzgará a su pueblo». Este versículo nos recuerda el carácter justo y soberano de Dios al decirnos que la venganza y el juicio pertenecen exclusivamente a Él. La frase «Mía es la venganza, yo daré el pago» es una declaración poderosa de que Dios es el único con la autoridad para ejercer justicia. En un mundo donde la injusticia y el mal parecen prevalecer, podemos sentirnos tentados a tomar la justicia en nuestras propias manos. Sin embargo, Dios nos pide que confiemos en su capacidad para juzgar de manera perfecta y justa. La idea de que la venganza es de Dios significa que Él tiene un conocimiento y entendimiento completo de todas las circunstancias, motivaciones y consecuencias. Mientras que nuestro juicio puede estar nublado por emociones, prejuicios y deseos de represalia, Dios ve cada detalle con absoluta claridad y sabiduría. Él no actúa impulsivamente ni con ira descontrolada. Su juicio es siempre justo, correcto y basado en su amor y santidad. Cuando dice «El Señor juzgará a su pueblo»,
se enfatiza que Dios es un juez que no solo se ocupa de los malvados o de los que hacen el mal, sino que también evalúa a aquellos que le pertenecen. Esto significa que como creyentes debemos vivir nuestras vidas con reverencia y respeto hacia Dios, sabiendo que Él es quien evalúa nuestras acciones, pensamientos y motivaciones. Es un recordatorio de que aunque somos parte de su pueblo, también seremos responsables de cómo vivimos y actuamos en este mundo. Este versículo también nos invita a confiar en que Dios hará justicia en su tiempo perfecto. A veces podemos sentir que el mal prospera o que la justicia no llega lo suficientemente rápido. Pero Dios, en su infinita sabiduría, sabe cuándo y cómo actuar. Al dejar la venganza y el juicio en sus manos, nos liberamos del peso del rencor y de la amargura y permitimos que Dios sea quien haga lo que es justo y necesario. Al reconocer que el Señor juzgará a su pueblo, también entendemos que su juicio es una forma de corrección y amor. Como un Padre amoroso, Dios desea que vivamos de acuerdo a su voluntad y que seamos transformados por su verdad. Su juicio no es solo para castigar, sino para guiarnos, purificarnos y ayudarnos a crecer en nuestra relación con Él. Dios es justo y fiel, y podemos confiar en que su justicia siempre prevalecerá. No importa lo que enfrentemos, podemos estar seguros de que Dios tiene la última palabra y que, al final, su juicio será perfecto y completo. Al dejar la venganza en sus manos, encontramos paz, liberación y la certeza de que el Dios Todopoderoso es nuestro defensor y protector. Este versículo nos desafía a vivir con integridad, a confiar en la justicia de Dios y a recordar que Él es el juez supremo que nunca falla. En lugar de preocuparnos por tomar represalias o buscar venganza, podemos descansar en la promesa de que Dios es quien nos defiende y que su justicia siempre triunfará. Versículo 15. 1 Pedro 2:23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Este versículo nos presenta un poderoso ejemplo de humildad, paciencia y fe en medio del sufrimiento, reflejando la actitud de Jesucristo durante su tiempo en la tierra. Jesús, siendo el Hijo de Dios, tenía todo el poder y la autoridad para responder a las ofensas y maldiciones que recibió. Pero en lugar de hacerlo, eligió el camino de la mansedumbre y la confianza en Dios. Es un recordatorio de que, como seguidores de Cristo, estamos llamados a responder a la injusticia y al sufrimiento con la misma actitud de entrega y confianza en el juicio de Dios. La frase, cuando le maldecían, no respondía con maldición, nos enseña que la verdadera fuerza y poder no se encuentran en devolver el mal por el mal, sino en mantener la calma y la dignidad frente a la adversidad. Jesús demostró que no necesitamos rebajarnos al nivel de aquellos que nos atacan o nos insultan. En lugar de dejarnos llevar por la ira o el deseo de venganza, podemos elegir el camino del perdón y la gracia, sabiendo que Dios es quien tiene la última palabra. Cuando padecía, no amenazaba, nos muestra la capacidad de Jesús para soportar el sufrimiento sin buscar represalias. Él no buscó intimidar ni asustar a quienes le hicieron daño, sino que se mantuvo firme en su propósito, confiando en que Dios tenía un plan más grande incluso en medio del dolor. Este ejemplo nos invita a no permitir que el sufrimiento nos convierta en personas amargadas o vengativas, sino a mantener la esperanza y la fe en que Dios está usando cada circunstancia para un propósito mayor en nuestras vidas. La parte más impactante del versículo es, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús, a pesar de ser inocente y de sufrir injustamente, entregó su situación a Dios, confiando plenamente en su justicia. Este acto de entrega es un testimonio de fe absoluta, en que Dios es un juez justo que ve, comprende y actúa en el momento adecuado. Nos recuerda que, en lugar de tratar de defendernos o buscar venganza, podemos dejar nuestras batallas en manos de Dios,
confiando en que Él es el único que juzga con verdadera justicia. Este versículo también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia reacción al sufrimiento y la injusticia. ¿Respondemos con ira y maldiciones o elegimos encomendar nuestras luchas al Dios que juzga justamente? Al seguir el ejemplo de Jesús, aprendemos a liberarnos de la carga del rencor y a vivir con la certeza de que Dios está a cargo de nuestras vidas, incluso en medio de las pruebas más difíciles. Dios no solo nos llama a soportar el sufrimiento con paciencia, sino que también nos promete que su justicia prevalecerá. Cuando entregamos nuestras cargas y nuestras causas a Él, encontramos paz, consuelo y la seguridad de que estamos en las manos de un Dios que nos ama y que siempre actúa a nuestro favor. Este versículo es una poderosa lección de cómo vivir con integridad, humildad y fe, sabiendo que Dios es el juez justo que nunca falla. Nos inspira a dejar de lado el deseo de venganza y a confiar plenamente en que al final Dios traerá justicia y restauración a nuestras vidas. Versículo 16, Salmos 34, 22. El Señor redime el alma de sus siervos y no será condenado ninguno de los que en Él confían. Este versículo es un hermoso recordatorio de la fidelidad y la redención que Dios ofrece a aquellos que le sirven y ponen su confianza en Él. La palabra redime implica que Dios no solo salva, sino que también rescata y restaura completamente a quienes son sus siervos. Significa que sin importar cuán profundo sea nuestro dolor, nuestro fracaso o nuestras caídas, Dios está dispuesto a intervenir, a liberarnos y a devolvernos la esperanza y la dignidad que quizás hayamos perdido. Cuando dice que redime el alma de sus siervos, nos muestra que la obra de Dios es completa y abarca todas las áreas de nuestra vida. No se trata solo de salvarnos de los problemas temporales, sino de redimir nuestra alma, de transformar nuestro ser interior y de darnos una nueva vida. Es una promesa de que no importa cuán lejos hayamos caído o cuán rotos nos sintamos, Dios está dispuesto a rescatarnos, a darnos una nueva oportunidad y a llevarnos de regreso a Él. La frase "no será condenado ninguno de los que en Él confían" es una garantía de la seguridad y protección que tenemos en Dios. Al confiar en Él, estamos bajo su cuidado y su gracia, y no hay condenación que pueda prevalecer sobre nosotros. Esto nos da una profunda paz y seguridad, sabiendo que nuestra relación con Dios no se basa en nuestra perfección o en nuestras obras, sino en su amor y su gracia. Él es quien nos protege, quien nos defiende y quien asegura que no seremos condenados mientras permanezcamos en Él. Este versículo también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la confianza en nuestra relación con Dios. Confiar en Él significa reconocer que, a pesar de nuestras debilidades, fallas o circunstancias difíciles, Dios es más que suficiente. Es creer que su poder y su amor son mayores que cualquier obstáculo o desafío que enfrentemos. Y al confiar en Él, nos liberamos del temor, de la ansiedad y de la culpa, y podemos vivir con la certeza de que estamos en las manos de un Dios que nunca nos fallará. Dios es nuestro Redentor, y su amor y misericordia no tienen límites. Al poner nuestra fe y confianza en Él, encontramos la verdadera libertad y la seguridad de que no hay condenación para aquellos que son sus hijos. No importa cuán dura sea la batalla o cuán oscura sea la situación, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros, que nos ha redimido y que su amor siempre triunfará. Este versículo es una invitación a vivir confiando plenamente en Dios, a reconocer que Él es nuestro refugio y que su redención es completa y eterna. Al hacerlo, experimentaremos la paz, la esperanza y la seguridad que solo Dios puede ofrecer, sabiendo que nuestra alma está segura en sus manos y que no hay condenación para aquellos que confían en Él. Versículo 17. Isaías 59, 19. Y temerán desde el occidente el nombre del Señor, y desde el nacimiento del sol su gloria.
porque vendrá como río encajonado, impelido por el Espíritu del Señor. Este versículo es una declaración majestuosa del poder y la gloria de Dios, que se manifestará de manera inconfundible y abrumadora en toda la tierra. Nos presenta un cuadro de la autoridad de Dios que será reconocida y respetada desde el occidente hasta el oriente, lo que simboliza la totalidad del mundo. Cuando dice, temerán desde el occidente el nombre del Señor, y desde el nacimiento del sol, su gloria, nos muestra que el poder y la gloria de Dios no tienen límites, que Él es el Señor sobre todas las naciones, y que no hay rincón de la tierra que quede fuera de su alcance. La idea de que el nombre del Señor será temido no significa simplemente un temor de miedo, sino un respeto profundo, un reconocimiento de su santidad, poder y autoridad. En un mundo donde muchas veces parece que el mal y la injusticia prevalecen, este versículo es una afirmación de que llegará el momento en que todos verán y reconocerán la gloria de Dios. Su presencia será tan evidente y poderosa que no habrá duda de su soberanía y majestad. La frase, porque vendrá como río encajonado, es una imagen poderosa de la fuerza y la determinación con la que Dios actuará. Un río encajonado es un río que fluye con fuerza y rapidez, sin nada que lo detenga ni desvíe su curso. Así es como Dios se manifestará, con una fuerza imparable, abriendo camino incluso en los lugares más difíciles y oscuros. No habrá obstáculo, barrera o enemigo que pueda resistir el avance de su presencia y su justicia. Inimpelido por el Espíritu del Señor, indica que el poder y la acción de Dios no se basan en la fuerza humana o en los recursos terrenales, sino que son impulsados y guiados por su Espíritu. Esto nos muestra que la obra de Dios es sobrenatural, que su poder es incomparable y que cuando Él decide actuar, nada puede detenerlo. Es un recordatorio de que el Espíritu del Señor está en movimiento, que su presencia es activa y que Él traerá justicia, liberación y restauración a su pueblo. Este versículo también nos da esperanza y seguridad en que, a pesar de las adversidades y desafíos que enfrentemos, Dios siempre está trabajando a nuestro favor. Su poder y gloria no solo se manifestarán en un momento futuro, sino que ya están presentes en nuestras vidas, guiándonos, protegiéndonos y llevándonos hacia su propósito. Dios es un río encajonado que avanza con poder y majestad, y no hay nada ni nadie que pueda detener su obra. Podemos confiar en que al final su justicia prevalecerá y que su gloria será reconocida en toda la tierra. Al poner nuestra fe en Él, encontramos la paz y la seguridad de que estamos bajo el cuidado de un Dios que es todopoderoso y que siempre cumple sus promesas. Este versículo es una invitación a reconocer la grandeza de Dios y a confiar plenamente en su poder y su amor. Al hacerlo, podemos estar seguros de que su Espíritu nos guiará y nos llevará a experimentar su gloria y su victoria en todas las áreas de nuestra vida. Versículo 18, Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este versículo contiene una de las promesas más trascendentales que Dios le hizo a Abraham, y a través de él, a toda la humanidad. Es un reflejo del amor, la protección y el plan redentor que Dios tiene para su pueblo y para todas las naciones. Al decir, bendeciré a los que te bendigan, Dios establece un pacto de protección y favor sobre Abraham y su descendencia, asegurando que quienes se acerquen a Él con bondad y bendición recibirán también el favor y la bendición de Dios. La idea de que Dios bendiga a quienes bendicen a Abraham muestra la importancia de cómo tratamos a aquellos que son parte del plan de Dios. Cuando apoyamos y bendecimos a quienes Dios ha elegido, estamos alineándonos con su voluntad y, por lo tanto, nos convertimos en recipientes de su favor. Esto revela que la bendición de Dios no es limitada ni exclusiva,
sino que se extiende a aquellos que honran y respetan su obra y su propósito. La segunda parte, y a los que te maldigan, maldeciré, es un recordatorio de la justicia y la protección de Dios. Él se compromete a defender a su pueblo y a intervenir en contra de aquellos que buscan hacerles daño. Este compromiso muestra que Dios no es indiferente a la manera en que su pueblo es tratado. Él es un defensor y protector que no permitirá que las maldiciones o ataques queden sin respuesta. Esto nos da la certeza de que cuando confiamos en Dios y nos mantenemos fieles a su llamado, Él se encargará de protegernos y de tratar con aquellos que se levantan contra nosotros. La frase final, "y serán benditas en ti todas las familias de la tierra", es la parte más asombrosa y esperanzadora de esta promesa. A través de Abraham y su descendencia, Dios planea extender su bendición a todas las naciones. Esta declaración apunta directamente a Jesucristo, el descendiente de Abraham, a través de quien la bendición y la salvación han llegado a toda la humanidad. Por medio de Jesús, todas las familias de la tierra han tenido acceso a la gracia, el amor y la redención de Dios. Este versículo no solo nos habla del plan de Dios para Abraham, sino también de su plan para cada uno de nosotros. Nos muestra que cuando vivimos en obediencia y en alineación con la voluntad de Dios, nos convertimos en canales de bendición para otros. Dios desea usarnos para llevar su amor y su bendición a aquellos que nos rodean, cumpliendo así su propósito de que todas las familias de la tierra sean bendecidas a través de su pueblo. Dios es fiel a su promesa, y este versículo es un testimonio de su amor y compromiso con la humanidad. Nos invita a confiar en que, al seguir sus caminos, experimentaremos su protección, su favor y su bendición en nuestras vidas. Además, nos recuerda que como hijos de Abraham por la fe, también somos parte de esta promesa y estamos llamados a ser instrumentos de bendición en el mundo. Al confiar en la promesa de Dios, podemos vivir con la certeza de que Él está a nuestro lado, dispuesto a bendecirnos y a protegernos en todo momento. Y al ser conscientes de que somos parte de su plan para bendecir a todas las naciones, somos inspirados a vivir de una manera que refleje su amor, su gracia y su propósito en cada área de nuestra vida. Antes de despedirnos, quiero invitarte a que dejes en los comentarios la frase "Estoy más cerca de Dios". Declara con fe que estás confiando en su justicia y en su amor. Recuerda, no estás solo. Dios está contigo y su promesa de justicia nunca falla. Gracias por acompañarnos y que la paz de Dios siempre te guíe.